Apenas llevan unas semanas circulando por algunas rutas españolas, pero ya piensan en el siguiente paso: operar rutas internacionales. Irio tiene grandes planes por delante y te los cuento en este vídeo. No fue ayer, pero casi. El 25 de noviembre echaron a rodar los primeros trenes Irio por vías españolas. La primera firma de trenes privada italo-española que ha desembarcado en nuestro país con la máxima ambición y retos por delante. Pues desde el 16 de diciembre también operan en la ruta Madrid-Valencia, dando ahora mismo servicio a las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cuenca y la propia capital del Turia, con un 2023 lleno de escalones extra en su calendario. Marzo será el mes de la llegada al fin a Andalucía, concretamente a Córdoba, Sevilla, Antequera y Málaga, y desde el 2 de junio a Alicante, prestando servicio también a Albacete, y quizá, de momento solo es una posibilidad, den el paso de llegar también a Elche y Murcia, añadiendo además más trenes diarios en las rutas donde ya opera, todavía lejos de sus ambiciosos planes de 8 trenes diarios por sentido en la Madrid-Valencia y nada menos que 16 en la Madrid-Barcelona. Pero desde el principio Irio lo dejó bien claro: su idea iba mucho más allá de operar en un puñado de ciudades y rutas españolas, y nace con la idea de ser un operador global europeo y llegar a varios países, no solo ofreciendo rutas domésticas en cada uno de ellos, sino uniéndolos, algo que todavía falta en España, más aún tras el divorcio entre Renfe y la SNCF para operar conjuntamente algunas rutas entre ambos países, y a la espera de que Renfe pueda empezar a dar servicios en solitario con el vecino galo, tal y como os conté recientemente en otro vídeo. E Irio podría llegar en un momento perfecto para dar esos servicios todavía muy deficientes entre España, Francia o Italia. Irio y Trenitalia planean así operar trenes entre Madrid y París a finales de 2024, con un periodo de adaptación más rápido y sencillo que los de Renfe, por ejemplo, al tener sus unidades ya homologadas en ambos países, los flamantes trenes Frecciarossa y Tachi ETR1000, algo que simplifica los trámites para prestar dichos servicios. Recientemente la empresa pública italiana FS, que posee el 45% del capital de la operadora privada Irio, ha confirmado públicamente su interés por operar trenes entre Madrid, Barcelona y París, aprovechando que su filial Trenitalia lleva ya un año prestando servicios internacionales entre Italia y Francia, concretamente en la ruta Milán-París, desde finales de 2021, e Irio acaba de iniciar los suyos en las líneas de alta velocidad españolas, un terreno abonado que la operadora privada quiere exprimir al máximo. Sus principales responsables han fijado como fecha para comenzar a hacerlo a finales de 2024, abriendo además la puerta para operar servicios entre España e Italia. Actualmente son 2 los trenes diarios por sentido que unen Milán, la capital financiera italiana, y París, en cerca de 6 horas y media. Un tiempo, eso sí, algo largo a pesar de circular la mayor parte por vías de alta velocidad, una distancia de cerca de 850 kilómetros, unos 200 más que la ruta Madrid-Barcelona, y un tiempo que se explica al no existir todavía vías de alta velocidad entre Turín, ciudad por la que también pasan estos servicios, y Lyon. La idea de conectar Madrid con Italia a través de Francia no es nueva, sin embargo, Irio parece que será la marca que más fuerte apueste por ello, unos servicios que tendrían su inicio en Madrid y circularían por Barcelona, Montpellier o Marsella hasta llegar a territorio italiano, con posibles destinos como Turín o Milán como inicio y final del destino, aunque no es descartable que dichos servicios se puedan extender hasta ciudades como Verona, Venecia, Florencia o Roma, y habría que ver si quizá en España llevando dichas rutas hasta, por ejemplo, Sevilla o Málaga, a pesar de añadir muchísimos kilómetros y por tanto tiempo extra a dichos viajes, que como en el caso de la Milán-París, nunca hablaríamos de unos tiempos capaces de competir de tú a tú con el avión, aunque habría que tener muy en cuenta la calidad de las conexiones aéreas con estas ciudades intermedias, como la capital de la Toscana, o rutas entre ciudades que no estén bien unidas por avión y que se puedan beneficiar notablemente de estos nuevos servicios en tren.
Todo esto llega en un momento de máximo cambio en el mercado ferroviario europeo, liberalizado pero aún con limitaciones a la operación de servicios entre países por diferentes anchos de vía o por aspectos técnicos como la concesión de certificados de seguridad y de los títulos habilitantes de los maquinistas, así como la adaptación de los trenes a diferentes sistemas de seguridad, algo que la Unión Europea trata de cambiar para el futuro, pero que no va a llegar en pocos años. La estrategia de expansión de la operadora pública italiana, basada en entrar en mercados extranjeros utilizando modelos ya rodados, facilita que puedan generar este tipo de conexiones internacionales y sinergias. Hay que recordar que a día de hoy solo el operador francés SNCF gestiona trenes entre París y España, con final en Barcelona, después de que Renfe perdiera el certificado de seguridad tras finalizar su cooperación con la operadora Gala. Si bien en los próximos meses todo hace pensar que Renfe podrá comenzar a operar trenes entre Barcelona, Lyon y Marsella, quedando en el aire, de momento, el sí lo hará también con Madrid y sin transbordos, aunque la operadora pública española está inmersa en una gran expansión a otros mercados internacionales, convirtiéndose en estos momentos en el principal reto de las grandes operadoras ferroviarias estatales, una batalla en la que se han volcado tanto Renfe como la francesa SNCF, Trenitalia y la alemana Deutsche Bahn. De hecho, la compañía española tiene la vista puesta en otros mercados como el inglés, los países del Mar Báltico y determinados servicios con Centro Europa, para lo cual su estrategia se ha basado en asociarse con empresas locales dentro de su ambicioso calendario de expansión que os conté recientemente en 2 vídeos del canal. Aún es pronto para saber el impacto inicial que ha tenido la irrupción de Irio en el mercado ferroviario español, pero hay que tener en cuenta que la llegada de la competencia ha añadido frecuencias, plazas y rebajado los precios medios y suelo de aquellas rutas donde hay distintas empresas compitiendo, algo que ya se ha notado y mucho en la principal ruta, la Madrid-Barcelona, y donde Ouigo, la marca low cost francesa, parece haberse quedado con un importante trozo del pastel en el año y medio que lleva circulando por dicha ruta, poniendo en apuros a Renfe, algo que os contaré muy pronto en otro vídeo del canal. Estaba claro que con la competencia no nos íbamos a aburrir y dentro de este nuevo panorama, Irio nos va a dar muchas noticias de las que estaremos muy atentos e iremos informando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.